Hola, soy Alfredo y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! Todos los partidos políticos, sin excepción alguna, en tanto aspiren al poder público, no son sino formas particulares del absolutismo. No habrá libertad para los ciudadanos, no habrá orden en la sociedad ni unidad entre los trabajadores y trabajadoras, mientras que en nuestro catecismo político no figure la renuncia absoluta a la autoridad, armazón de todo tutelaje. Bienvenidas amigas y amigos, estamos de nuevo en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Bueno, hoy estamos realizando el programa Natalia, Mario y a los mandos de nuestra nave libertaria nuestro compañero David. Tenemos también a los compañeras de Sindicato de Enseñanza e Intervención Social, que hoy vamos a tratar el tema del conflicto que hay en plan internacional y bueno, y también vamos a tratar un poco ciertas ONGs pues que usan el negocio, ¿verdad?, como arma y como para enriquecerse. Bueno, también ponemos a vuestra disposición nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas de Instagram y de Facebook, Radio Tirso Libertaria, así como en el Twitter, @Radio Tirso. Desde ahí podréis enviaros vuestra música, vuestros audios, vuestras ideas e intervenir con nosotros y participar en nuestro programa. Bueno, os dejamos con Chimileta Reggae de Itoy.
Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Esta semana he estado malo, ¿verdad? Estuve en el hospital ingresado y bueno, estaba lleno de urgencias y me entró así un mareo y el caso es que perdí el sentido, fue un día negro, me quedé y tal. Y bueno, pues después al rato abro los ojos y veo una luz ahí brillante y un tío vestido todo de blanco mirándome fijamente. Y digo, hostia, ¿eres San Pedro? Dice, no, soy el médico. Digo, qué susto me has dado, pájaro. Bueno, ya está aquí el Otoño Libertario, un evento que se celebra año tras año donde nos esforzamos por proponer debates y dar visibilidad a las luchas actuales y las luchas pasadas. Tenéis toda la información en www.cntmadrid.org. Planes para todos los fines de semana desde el día 12 de noviembre, cada fin de hasta que termine el mes. Bueno, el pasado sábado 22 familias salieron a la calle para denunciar tutelas injustas de menores. Denuncian que las instituciones que albergan a estos menores se han convertido en un negocio bastante lucrativo. Bueno, los días 11 y 12 de noviembre se llevará a cabo el Festival de Apoyo a Fraguas en el Esla Eco de Carabanchel, con la rifa mundial de apoyo a Fraguas. Bueno, seguimos con temperatura inusualmente cálida para el mes de noviembre. El cambio climático sigue acelerando debido al capitalismo salvaje y al consumismo exacerbado. Se dibuja un futuro muy negro si no hacemos algo, ¿verdad, Natalia? Sí, Mario, precisamente estábamos hablando al inicio del programa de escapaditas que hemos hecho este finde y bueno, pues como dato en Bilbao a la 1 de la mañana en manga corta y la verdad es que sin necesidad ninguna de jersey. Y yo estaba en el Mediterráneo, ¿verdad?, cuando salí del hospital y bueno, había incluso medusas en el agua y el agua del mar caliente. Bueno, amigas, amigos, enviamos un saludo muy grande para una radio hermana que es Radio Alegría Libertaria. ¡Salud! Bueno, vamos a dar paso, como siempre, a la poesía de nuestra compañera Natalia. Adelante, Natalia. Llueve y se limpian las calles. El agua contaminada que regresa a la tierra, ya colmada, cae y corre, y arrastra la mugre, se lleva las hojas caídas, las colillas, la necesidad escondida y todos los llantos. Llueve y nos empapamos de complacencia. Cae agua y, como por arte de magia, las voluntades se arrugan y en el cambio de armario se quedan las luchas acumuladas. Llueve y se rompen los papeles donde al sol escribimos los cantos a la dignidad y se rasgan los bajos pesados del pantalón bajo las botas, también mojadas. Cae el agua y la desesperación se pierde en un eco lejano y por las mejillas las lágrimas se confunden y encuentran alivio. Cae el agua y hoy ya solo busco llegar al calor que alivie la humedad de mis huesos sedentarios deformados. Cae el agua y mis pensamientos encuentran un afluente al descanso. Pero mañana no lloverá, y en mi mente seguirá habiendo nubes que tapen un sol que cada vez calienta menos, que taponen los tímpanos y nublen los ojos. Y ya no habrá espacios que reciclar, y la realidad desbordará cualquier suelo que caminar, y volveré a olvidarlo al resbalar una gota por mi nariz. Como siempre, la poesía de Natalia, impresionante. Muchas gracias, compañera. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de los negocios de algunas ONGs y además un conflicto que hay con una ONG en particular, que es Plan Internacional. Están con nosotros hoy las compañeras Tamara, Montse y el compañero Alfredo del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social de la Federación Local de CNT-AIT aquí en Madrid. Y vamos a tratar precisamente un conflicto que está en la actualidad con esta ONG, con trabajadores y afiliados a nuestro sindicato. Bueno, la ONG Plan Internacional
centrada especialmente en los derechos de las niñas, ¿verdad? Pues reconoció 6 casos de abusos sexuales a menores por sus empleados y voluntarios entre el año 2016 y 2017. Y bueno, aseguró que los involucrados fueron despedidos de inmediato, según su directora en Holanda, Monique van Heck. En una carta enviada a los donantes de esta ONG, la directora explicó que un empleado y otros 5 voluntarios y trabajadores de organizaciones asociadas pues abusaron sexualmente de niños en sus misiones y no fueron especificadas en cuáles fueron. Claro, es llamativo, ¿verdad? Una ONG que ayuda a los niños, supuestamente, y luego pasan estas cosas. Bueno, los casos ocurrieron entre julio de 2016 y junio de 2017 y las 6 personas fueron despedidos de inmediato, porque claro, la ONG los consideró culpables de un delito. Además de los abusos sexuales, se registraron otros 9 casos de acoso sexual o comportamiento inapropiado durante el mismo periodo, lo que acarreó otros 7 despidos más. Van Heck asegura que fue informada de los hechos por la oficina central, que está en el Reino Unido, y reiteró que desconoce dónde ocurrieron los abusos y que empleados se vieron involucrados en ellos, y subraya que no se encuentra ningún holandés entre ellos. Bueno, hay que decir que esta ONG tiene más de 10.000 empleados y miles de voluntarios y voluntarias que trabajan en 75 países para la protección de los derechos de los niños. Bueno, adelante, Natalia. Bueno, pues al mismo tiempo que esta gente, por lo visto, acosa y abusa sexualmente de los niños, pues también, como no, despide y reprime a los trabajadores. Y por eso hoy están en nuestro programa nuestros compañeros del Sindicato de Enseñanza e Intervención Social, como ha comentado Mario, de aquí de la Federación Local de CNT-IT, para contarnos todo esto. Bueno, como la tercera va la vencida, chicos, ahora ya os vamos a dejar hablar. Tamara, Monse, Alfredo, encantado, salud. Contadnos un poco qué ha pasado con este conflicto. Hola, bueno, lo primero, gracias por la invitación al programa. Sí, hola, muchísimas gracias. Pues, enhorabuena a los 3. Sí, pues este es un conflicto que viene ya desde hace bastante tiempo. De hecho, ahora en noviembre se cumplen justo 4 años desde la creación de la primera sección sindical que tuvo lugar en Granada, donde pues se empezó a luchar contra todas las irregularidades que comete esta ONG, cláusulas abusivas, contratos en fraude de ley, falta de equipos de protección individual para los trabajadores y demás. La respuesta de esta ONG, ¿cuál fue? Pues acoso y derribo a la sección sindical, hasta el punto de que en abril de 2019 se despidió a todas las personas que trabajaban en Granada, a excepción del delegado sindical. Y bueno, pues tuvimos una primera victoria muy emotiva porque fue fruto de la acción directa, única y exclusivamente, ya que realizamos un piquete conjunto las compañeras de Granada y las de Madrid al enterarnos de que esto había ocurrido. Y con ese piquete la empresa accedió a reincorporar a las trabajadoras que había despedido. Claro, como siempre, ¿verdad? Nuestra seña de identidad en CNT-IT es la acción directa. Bueno, explicarnos cómo fueron estos piquetes y qué es lo que pasó. Pues al enterarnos de que existía una sección sindical en Granada y de que aquí a la vez en Madrid había trabajadoras en la misma empresa que también éramos parte de CNT-IT, nos pusimos en contacto y decidimos crear una segunda sección sindical aquí en Madrid y comenzar a trabajar codo con las compañeras de Granada, pues en la misma línea que venían desarrollando ellas, ¿no? Contra todos los abusos y explotación que lleva a cabo esta ONG. Sí, habéis realizado aquí piquetes en Madrid, ¿verdad? Y creo que la respuesta de la ONG fue directamente ofrecer dinero, ¿no es así, Tamara? Bueno, más que directamente ante los piquetes, es verdad que desde que empezó la sección pues hemos tenido muchos conflictos con esta ONG, que una de nuestras herramientas principales ha sido la de los piquetes. De hecho, en la calle en la que está la sede de la ONG nos conocen todas las vecinas, o sea, ya hasta nos preguntan qué tal va todo, casi somos ya amigas, ¿no? Y
Y bueno, y es verdad que eso nos ha permitido pues visibilizar esta situación, porque además de hacer piquetes en la sede de la ONG, también hemos hecho muchísimos piquetes informativos, por así decir, a captadores y captadoras de socios de otras ONGs, porque este es un problema que no existe solo en plan internacional, es un sector que es muy precario y hemos tratado de difundir tanto la lucha que estábamos llevando a cabo desde el Sindicato de Enseñanza e Intervención Social, como a la vez mostrar toda la precariedad de este sector y que las trabajadoras conozcan sus derechos. Y bueno, es verdad que esto llevó a que la empresa tomara represalias, me despidiera hace ya unos años, mi primer despido. Y ahí sí que es verdad que por evitar ir al juicio trataron de ofrecer dinero, pero bueno, pues al final no hubo ningún acuerdo, fuimos a juicio y se logró la readmisión. O sea que la segunda vez ya que conseguíamos la readmisión de compañeras despedidas por esta ONG. Porque, compas, a raíz de estos piquetes, ¿se establecieron algún tipo de negociaciones con la ONG o fueron simplemente os hicieron de primeras, os ignoraron? O sea, realmente de que iniciasteis los piquetes, tanto los informativos como los piquetes allí en la sede, ¿hubo alguna respuesta hacia vosotros desde el principio o fue directamente esta acción de despido y ya? No, la ONG nunca ha accedido a sentarse a negociar con nosotras. La única vez que nos sentamos en una mesa juntas fue en un piquete porque nosotras entramos directamente. Y bueno, intentamos hablar. Ese día sí que decían que estaban dispuestas a llegar a un acuerdo, pero finalmente nunca más nos convocaron a otra reunión. Las únicas notificaciones que hemos recibido suyas han sido burofaxes en los que nos comunicaban que no reconocían la sección sindical porque no participábamos en las elecciones sindicales y demás, y burofaxes con notificaciones de despido, lo cual no quiere decir que no hayamos conseguido cosas de nuestras reivindicaciones. Más allá de las readmisiones, también se consiguió tener contratos legales que dejaran de estar en fraude de ley y pasaran a ser indefinidos, se consiguió que dejáramos de hacer horas extra, se consiguió equipos de protección individual y se consiguió que nos quitaran las cláusulas abusivas, que eran uno de los problemas más graves que teníamos las captadoras. Llama la atención, Tamara, que una de las cosas que dices que se consiguiera es que contratos legales, o sea, el punto al que estamos, a que normalizar esto y entenderlo como un logro, hostia, qué tremendo. Es que tienes que tener en cuenta, Natalia, que ellos consideran que el trabajo que hacíamos era un trabajo por obra y servicio. El trabajo de captación de fondos es un trabajo estructural. La empresa no puede subsistir si no hay ingresos dentro. Con lo cual no se puede... Ha sido un juez el que les ha tenido que decir lo que nosotras les veníamos diciendo. Este trabajo no es por obra y servicio, es un trabajo que tiene que ser... Es un contrato que tiene que ser indefinido. Y hasta que no se vieron acorralados por orden judicial no lo cambiaron. O sea, ellos saben que están haciendo las cosas mal, pero les da igual, no lo cambian si no es a golpe de mazo. Claro, también tenemos entendido que han hecho un ERTE en 2020, ¿verdad? Esto fue producto de... La verdad es que todo deriva en que empezamos a ser extremadamente molestos. Lo que en principio era una guerra que, bueno, pues la directora de Plan Internacional pensaba que tenía controlada y que podía en cualquier momento deshacerse de nosotras, ya después de que la justicia le dijera, pues no, pues tienes que readmitir a la delegada sindical porque lo que has hecho ha sido por represión sindical, pues empieza ya a molestarles demasiado y nos hacen la vida imposible hasta conseguir que solamente quede un equipo de captación en Madrid. Al resto de España se los va quitando a golpe de talonario. Y al equipo de captación de Madrid, a través de muchísima presión, de divide y vencerás, de que contrataron a una persona que única y exclusivamente se dedicaba a eso, a ir compañero a compañero diciéndole que la culpa de todo lo que había y de que vayamos a perder el trabajo era de los sindicalistas, de la CNT, porque fíjate lo que estaban haciendo, porque no sé qué, cuando realmente lo que estábamos haciendo era mejorar sus condiciones laborales y ellos lo estaban viviendo, pero les daba igual porque el miedo y la presión que estaban sufriendo por parte de este hombre les hacía no soportar su día a día de trabajo. Así que les ofrecieron dinero y fueron quitando, pero unas cantidades que eran vergonzosas. O sea, estamos hablando de que una ONG estaba comprando a gente, el despido de la gente por 30.000 euros, por ejemplo, o por 33.000 euros.
que es de vergüenza. ¿Qué pasa? Que lo que no se dieron cuenta, bueno, sí, lo sabían, pero no pensaban que nosotros lo fuéramos a llevar hasta el juzgado, era que estaban haciendo un ERE, porque estaban despidiendo a más de un 9% de la plantilla, con no sé cuántos, 75 trabajadores que había en Madrid, me parece. Eso significaba que estaban haciendo un ERE que era ilegal. Y nosotros les denunciamos a la Audiencia Nacional y efectivamente lo ganamos. Claro, es que es lo que os iba a preguntar, chicas. No, realmente... al TSJ, perdón, me he equivocado, al TSJ. Gracias, Monse. Que es lo que os iba a preguntar, que realmente de qué volumen de personas estamos hablando, cuánta gente es quien compone la empresa aquí en Madrid en un inicio, cuántos captadores sois, está limpia, porque es una limpia, claro, lo habéis contado que han hecho en el resto de la península, cómo afectados, han desaparecido literalmente los captadores de otras regiones, o sea, digamos que de alguna forma han intentado suprimir la existencia de la empresa para quitarse el muerto de encima y ya está, y no, o sea, no ver peligrar su dinero, sus ingresos, ¿no? Hay dos formas de conseguir captación de fondos en una ONG a través del diálogo directo, ¿vale? Una es teniéndolo directamente, lo que llaman in-house, o sea, lo contrata directamente la ONG a estas personas, y otro es a través de una agencia que te hace ese trabajo. Ellos han decidido prescindir de las personas que estaban haciendo el trabajo precisamente porque estábamos diciendo que las condiciones eran precarias y que no se estaba cumpliendo el Estatuto de los Trabajadores, y lo que han hecho ha sido subcontratar a agencias que todavía incumplen más las condiciones laborales, todavía son más precarios y todavía incumplen más el Estatuto de los Trabajadores. Te hablo de chavales que suele ser su primer empleo, que no tienen ni idea de cuáles son sus derechos y les pueden explotar. Lo que es, por ejemplo, alguien trabajando como autónomo, que no tiene un sueldo fijo y que solamente gana comisiones, que se lo venden como la quinta maravilla porque te vas a hacer rico, porque aquí cada socio que hagas es un... pero que en el fondo es un timo. O sea, estás incumpliendo la legalidad con el chaval. Ese chico no es autónomo, ese chico debería estar contratado. Debería tener un contrato, debería de tener sus pagas, sus días libres, sus vacaciones, su seguro, o sea, si se pone enfermo debería cobrar ese día, etcétera, etcétera. Y sin embargo, las ONGs lo saben, empezando por Plan, pero siguiendo por muchísimas que utilizan este modelo para quitarse problemas, porque saben que es un sector de muchísima rotación, donde van a exprimir a fondo a los chavales que trabajen ahí, a obligarles a hacer horas extra, a decirles que si no llegan a conseguir el mínimo de socios que tienen, pues que por ejemplo cojan días de vacaciones para que así les baje la cuota. No sé, unas barbaridades y unas burradas que hacen con ellos, y claro, aguantan 2 meses, 3 meses, no aguantan más. Claro, vemos que son prácticas totalmente ilegales y abusivas por parte de esta ONG internacional que factura millones de euros. Claro, no saben que nosotros en CNT-AIT nuestro modo de lucha es siempre la acción directa. Y bueno, hemos visto que intentan externalizar, ¿verdad?, los servicios. También juegan con el miedo como arma de dominación, y desde luego nosotros ni tenemos miedo ni vamos a dejar que sigan actuando de esta manera. Entonces, bueno, creo que han intentado, como habéis dicho, ha habido despidos nulos, ¿verdad? Y bueno, han intentado no cumplir esta sentencia y desde luego han tenido que readmitir otra vez a los 5 trabajadores que estaban afiliadas a CNT-AIT. ¿No es así? Sí, de hecho la sentencia no solamente, la readmisión que se logró no era solamente para las afiliadas a CNT-AIT, sino para todas las trabajadoras que habían sido despedidas en el marco de ese ERE ilegal, porque era el hecho de que fuera ilegal, de que no se hubiera seguido el procedimiento establecido, lo que anulaba esos despidos. Lo que pasa es que la empresa sí que cumplió la sentencia con las afiliadas a CNT-AIT, nos readmitió, nos mandó de vacaciones y nos volvió a despedir estando de vacaciones, con lo cual vamos ya por nuestro segundo o tercer despido. Y a las otras personas que no estaban sindicadas no procedieron a su readmisión. Entonces es algo que, bueno, que todavía está de hecho pendiente en los tribunales.
Sí, porque claro, tenéis el próximo 21 de noviembre un juicio por este último despido, ¿verdad? Así es. Vamos a por nuestro siguiente juicio. La verdad es que ya es como, no sé, pues más de lo mismo, ¿no? Con esta gente. Es imposible que se sienten a hablar, es imposible que tengan un poquito de sentido común, es imposible que no vean que se están saltando la legalidad, que todo lo tienen en contra, que no van a poder hacerlo. O sea, se les ha demostrado una y otra vez, tanto por la vía de la acción directa, por la vía del sindicalismo, como por la vía de lo legal, que es que están metiendo la pata. De hecho, ellos sabían, por ejemplo, que estaban haciendo un ERE, Mario, Natalia. Ellos eran muy conscientes de que estaban haciendo un ERE, pero sabían que si declaraban que era un ERE, tenían que sentarse a negociar con nosotros, que éramos el sindicato mayoritario en ese momento, y no querían hacerlo. Y es que les da exactamente igual, porque tienen tanta pasta que les da lo mismo gastarse dinero en indemnizaciones, en despidos, en luego tener que pagarnos los salarios de tramitación de un año entero a 16 personas de Madrid, que es mucho dinero, más todas las indemnizaciones que les dieron. O sea, es que estuvimos calculando y les habíamos salido por casi 500.000 euros en total, y les da igual. Y eso se le ha comunicado a Plan Internacional, UK, o sea, Inglaterra, que es en Londres, tienen la sede central de Plan, y a Plan Internacional de Estados Unidos, que son los que llevan todo el tema económico de Plan, y les ha dado igual. No hemos recibido ni contestación. Claro, es que lo que estáis planteando en realidad, esto, ¿no? Que se les ha demostrado que no tienen razón, es que desgraciadamente, por lo que os estoy escuchando y por lo que conocemos al final, porque esto ojalá fuese solamente el conflicto de Plan Internacional, o ojalá fuera solamente el conflicto de las organizaciones, las ONGs, pero claro, es que esto es un clásico. O sea, una empresa que tiene pasta, no es que se le demuestre que sepan a ciencia cierta que están actuando a pesar de la legalidad, es que no les ponen ningún bloqueo o no les ponen ninguna dificultad a que ellos puedan realmente comprar y manejar la situación, esto a golpe de talonario. Entonces la gente que sale perjudicada son los trabajadores, que son los que necesitamos este dinero, a los que para ellos son unas putas migajas, 30.000 pavos, pero claro, es que a ti en un momento dado te supone el poder dar de comer a tu familia, salir adelante o no. Entonces claro, estamos hablando de precios irrisorios por los despidos, de negociaciones, pero porque realmente el sistema está apoyando esta forma de actuación, que es la que desgraciadamente está normalizada en el sistema empresarial, porque meto esto en un sistema empresarial en la sociedad. Y claro, esto me preocupa. Gente como vosotras tenéis esta conciencia y lo estáis promoviendo, pero claro, yo me pregunto, cuando habéis hecho estos piquetes informativos en caliente, a pie de calle, con los compas jovencillos, que para ellos es su primer trabajo, que pues esto al final es, pues bueno, lo que pueda para coger pasta un par de meses y empezar a lo mejor un estudio o empezar una vida alternativa, ¿cuál es la respuesta de la gente en la calle? O sea, ¿cómo, fuera de este entorno, cómo vive la gente esto? ¿Cómo comprende que está funcionando? Por desgracia, la mayoría de captadores y captadoras, pues como decía Monse, al ser gente que no tiene casi experiencia laboral, o ser gente que tiene una situación tan precaria que, como estabas diciendo, se tiene que aferrar a lo que sea, y porque además están en su puesto de trabajo cuando solemos informarles, con sus jefes mirándoles, sabiendo con la presión de que tienen que conseguir un socio, suelen tomárselo algunas personas bastante mal, otras sí que se paran a hablar contigo y lo entienden, pero bueno, pues te dicen que ellas no pueden hacer nada, o que les da igual porque efectivamente es un trabajo temporal. Sí que es cierto que, por ejemplo, durante la pandemia intentamos sacar adelante una iniciativa que, aunque nacía de las compañeras de aquí, pues trataba de abarcar más ONGs, que era pues la plataforma de captadoras de Madrid, donde tratamos eso de juntarnos con compañeras de otras ONGs que sí que tenían también cierta conciencia de toda esta problemática, además de todo lo de la pandemia, para hacer algo en común, pero al final éramos muy pocas personas, no conseguíamos sacar adelante nada, la gente no terminaba de implicarse, entonces al final esa iniciativa, pues por desgracia, cayó en saco roto. Y luego otra cosa también en relación a lo que comentabas antes, Natalia, el tema de esa impunidad que tienen, ¿no?, este tipo de empresas, o bueno, cualquier empresa, aparte de denunciarlo, como decía Monse, a la sede central de Reino Unido y a la financiera de Estados Unidos, también lo hemos denunciado ante la ECIC, que es la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo, que digamos que es la parte del Estado que se encarga de dar financiación, dinero público a las ONGs.
la mitad de los ingresos de Plan o más provienen de este dinero público. Pues denunciamos allí la situación para que les cortaran el grifo, que dejaran de recibir estas ayudas, porque ¿cómo se le puede dar dinero público a alguien que incumple constantemente y reiteradamente la ley? Pues también han pasado de nosotras. También ha caído en saco roto y no ha llegado a ningún sitio. Es más, es que nos dijeron que no podían hacer nada, que es que no tenía nada que ver una cosa con la otra, que incumplieran la ley con las trabajadoras y por otro lado lo que hicieran con el dinero. Claro, es que te iba a preguntar que cuál había sido la respuesta, porque significaba que hubiera caído en saco roto, esperando que tristemente me dijeras que hubiera habido un silencio, pero la respuesta encima es de este. Esto con respecto a la asociación aquí en España, y con respecto a Estados Unidos y Reino Unido, ¿tuvisteis alguna respuesta? Nada, ninguna. O sea, fue un vacío completo. Sabemos que llegaron los correos electrónicos que les enviamos, porque de hecho mandamos todo siempre con un acuse de recibo y de lectura y confirmación de lectura, y sabemos que lo leyeron, sabemos que lo recibieron. Ahí nadie nos contestó, absolutamente nadie. ¿Habéis pensado hacer algún tipo de...? Claro, pues es que el problema de esto es que además de los trabajadores que forman parte de... O sea, la gente que está captando socios al final en la calle, creo que falta mucha conciencia de funcionamiento de este tipo de organizaciones entre la gente que está sosteniendo el funcionamiento, ¿no? Desgraciadamente igual, gente de barrios no precisamente ricos, de las zonas hablo de Madrid, que es lo que conozco yo, o sea, cuando van los captadores, raro encontrarte, que a lo mejor lo hay, me estoy equivocando y me corregís vosotras, pero raro que vayan a captar socios al barrio de Salamanca o a La Moraleja, o sea, que lo habitual es encontrar los captadores o bien en las zonas céntricas porque hay mayor afluencia de gente y mayor turismo, pero sobre todo en barrios obreros, porque desgraciadamente la gente cuanto menos tiene, más ayuda y más solidaria es y más tiende a colaborar con ese tipo de ONGs, ¿no? Entonces, ¿habéis pensado hacer lo mismo? O sea, que ya sabiendo lo que me has comentado antes, Tamara, de que parece que esto, que falta implicación, que los movimientos son como complicados de poner en marcha, pero ¿habéis pensado alguna acción más enfocada al público que sostiene esto, más que a la gente que quizá está trabajando para esas organizaciones? Pregunto. Bueno, de hecho, por pura casualidad nos pusimos en contacto con un periodista de Radio Nacional de España que tenía un programa de cooperación y desarrollo, que ya se ha jubilado este año pasado, y nos llevó a hablar de las condiciones de los captadores de las diferentes ONGs, y de hecho se invitó a Plan, que denegó aparecer en el programa, y me parece que eran ACNUR, Amnistía, Greenpeace, y ya está, las únicas tres que aceptaron la invitación. Claro, la invitación era un diálogo, o sea, realmente ellos hablaban y contaban cómo era su maravillosa experiencia con los captadores y cómo todo lo hacían muy bien y cómo cuidaban mucho de su gente y cómo siempre han estado pendientes. Cortaban la llamada y luego ya hablábamos nosotros, ¿sabes? O sea, tampoco había mucha facilidad para poder, y eran responsables, eran directivos, eran lo que tú quieras. Y es que además precisamente fueron dos de ellas, Amnistía y Greenpeace, en aquel momento eran de las que mejor lo estaban haciendo con sus captadores. Tenían un buen sueldo, unos contratos que más o menos estaban bastante bien, aunque uno de ellos era fijo discontinuo. Bueno, los dos, ¿no? Me parece que eran fijos discontinuos. Les implicaban, digamos, en el diálogo con la empresa, cosa que muchas otras ONGs no hacen. O sea, te llega un coordinador, te dice lo que tienes que hacer, pero tú nunca vas a hablar con nadie de dentro de la ONG. Y aquello tampoco te creas. Bueno, nos sirvió a nosotras para ser unas apestadas, para que se nos conociera como las dos revienta ONGs y demás, y que ya se nos conozca en todas las ONGs, ¿vale? Pero no para que la gente despierte. De hecho, yo te puedo decir que esto lo hemos hablado con gente en la calle cuando estábamos captando, y la gente te dice que la culpa es de Soros, por ejemplo, ¿sabes? O que ¿qué le vas a contar? Que claro, que está claro que si solo se quieren hacer ricos, y punto, y les da igual. O sea, es que no se meten en ello. Sí que hemos tratado también, que cuando hacíamos estos piquetes informativos los captadores, también en muchas de esas ocasiones llevábamos dos tipos de panfletos, para captadores y para personas corrientes de la calle, para informar de todo esto,
pero es muy difícil llegar a través de ahí a la gente. Y cuando hemos intentado hacer campañas de redes sociales o que algún medio de estos grandes nos publicara algo para precisamente que la sociedad se dé cuenta de esta problemática, como se ha dado cuenta de otras como la de los riders, pues ha sido muy, muy difícil. Claro, es que estáis hablando de intentar poner en la calle de manifiesto otra más de la precariedad absoluta en la que estamos viviendo, pero claro, desde una plataforma que a priori está concebida para ayudar a la gente, ¿no? Es como muy irónico y estáis como diciendo una locura y poniendo en la calle una locura, ¿no? O sea, ¿cómo puede concebir la gente? Es como, no, hombre, esta gente que hace el bien por los animalitos, por el medio, por las personas, ¿cómo puede estar dañando, ¿no?, la sociedad? O sea, que también es complejo. Es la gran hipocresía del capitalismo, Natalia. Y ellos han sabido aprovecharla muy bien. Antes se llamaba Iglesia y Caridad y ahora se llama ONG. Bueno, ojalá fuera fundación. Antes, ahora está de más. Han perdido terreno. Pero bueno, sí. Bueno, desde luego lo que vemos claro es la falta que hace que la juventud y la gente tengan conciencia de lucha, conciencia social, y sobre todo se impliquen en estas luchas que son tan necesarias por los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores. Solo nos queda deciros que tenéis todo nuestro apoyo. Radio Tirso Libertaria siempre tendrá un altavoz para que sigáis contándonos cómo va este conflicto y los avances que se puedan conseguir. Y desde luego la acción directa, la lucha social, es nuestra seña de identidad y es lo único que le va a hacer daño a esta gente, porque de dinero van muy sobrados. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir con la lucha, seguir denunciando públicamente esto e intentar que llegue a cuanto más medios mejor, para por lo menos que sepan que son unos sinvergüenzas. Pues agradecértelo, por supuesto, pero sobre todo una cosita que sí que se me había olvidado decir. A Plan es una marca y lo único que le puede hacer daño a Plan Internacional es la imagen. Entonces, si conseguimos, a través de vosotros, que mucha gente se dedique a poner reseñas negativas en Google, a hablar de esto en las redes sociales, a cualquier cosa que se le ocurra a quien sea, si hay alguien que es un diseñador gráfico y quiere hacer camisetas poniéndolo, pues perfecto. Si alguien quiere hacer un vídeo y subirlo a la red, perfecto. Todo lo que sea dañar la imagen pública de Plan es lo único que le podemos hacer, donde a ella le va a doler, porque al resto le da igual, Mario. Bueno, pues ahí queda este llamamiento para toda nuestra audiencia, para todos los oyentes, para toda la gente afiliados a CNT-AIT en todo el territorio que nos escuchan, todo el territorio nacional. Y bueno, hay que, como dice la compañera, iniciar campañas de desacreditación de esta ONG, y bueno, en Twitter, en redes sociales, en internet, usar todos los canales que tenemos para que se enteren lo que están haciendo y que desde luego no pueden seguir maltratando a trabajadores y trabajadoras. Adelante, Natalia. Bueno, pues muchísimas gracias, Tamara y Montse, por vuestras intervenciones y por contarnos vuestra experiencia. Esperamos que este espacio de verdad pueda ser difundido y que realmente llegue a oídos de mucha gente que se plantee que esto no puede funcionar así. Por si acaso no nos ha quedado claro, oyentes, Plan Internacional, boicot a Plan Internacional, a por la imagen de Plan Internacional, es una de tantas, pero en este caso concreto os animamos a intentar destruir su imagen, para que dejen de aprovecharse de los que estamos necesitados de trabajo, que somos muchos, y ya está, ya empiezan a hacer las cosas bien. Esperamos que tengáis suerte en el juicio, a ver si la ley se pone de vuestro lado y dejan de torearos ellos, porque bueno, si no entraréis en el ojalá que no haya un siguiente despido y un siguiente juicio, a ver si este sale perfecto, chicas, y nada, os iremos preguntando a ver qué tal, y mucha suerte y mucha salud. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar hoy en Radio Tirso Libertaria. Os dejamos con Herida de Guerra de Consumo Respeto.
perder la conciencia, perder seriedad, dejar la vergüenza, actuar sin pensar, actuar sin pensar. Ponme una canción, necesito cantar, necesito cantar. Intento huir de la realidad. Me empiezo a sentir como un huracán. Acabo en el suelo, muy borracho y sin razón. Hoy no tengo miedo, hoy me siento un ganador. Soy capaz de todo, aunque nada pueda hacer. Empinando el codo, no he parado de... Y toda la noche me sorprendo más, hago más de bestia, soy más animal, soy más animal. Me muero y al rato sé resucitar, soy como los gatos, 6 vidas de más, 6 vidas de más. Sobrevivir, sobreactuar, siempre fingir, siempre fatal. Solo un desliz es lo normal. Risa infeliz, todo es fugaz. Acabo en el suelo, muy borracho y sin razón. Hoy no tengo miedo, hoy me siento un ganador. Soy capaz de todo, aunque nada pueda hacer. Empinando el codo, no he parado de beber. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria. Bueno, pues por matizar, ¿verdad? Cuando hablamos de ONG hablamos de cualquier organización que afirma no tener ánimo de lucro y que pertenece a la esfera privada. Son las conocidas como tercer sector y en nuestro país se articulan básicamente alrededor de 2 figuras jurídicas, que son las asociaciones y las fundaciones. Las primeras están centradas en el componente personal, en los socios y en su actividad. Las segundas son realmente un patrimonio adscrito a un fin. Hay ONGs que combinan ambas figuras hasta constituir verdaderos holdings, como hemos visto en el ejemplo de Plan Internacional. Y además tienen un régimen fiscal mucho más beneficioso que el de las sociedades mercantiles, porque claro, les permite captar fondos de simpatizantes vía donaciones o similares, fondos que muchas veces no están sujetos a un control fiscal tan fuerte como el de las ventas de una sociedad limitada.
También pues acceden a fondos públicos vía subvenciones y adjudicaciones de contratos para organizaciones del tercer sector. Claro, esto chirría mucho esta definición de organización no gubernamental con el hecho de que muchas de ellas vivan esencialmente del presupuesto público, tanto que en ocasiones se convierten en apéndices de los partidos, en voceros suyos, pues como fueron los sindicatos en su peor momento, estos sindicatos verticales que venimos denunciando siempre desde Radio Tirso Libertaria. Bueno, el hecho de constituirse como ONG no impide que la cúpula dirigente constituya y desarrolle una galaxia de sociedades mercantiles, ¿verdad?, que facturen a la ONG y que esté controlada bien por ella o casi mejor por ellos. Es una excelente imagen pública, al menos hasta ahora, ¿verdad?, fruto de la cual pueden acceder con mayor facilidad a los medios de comunicación y conseguir campañas de publicidad a bajo o incluso nulo coste. En ocasiones estas empresas crean ONGs que les sirven de pantalla a tales efectos. Véase el caso de Afinsa Forum y el manejo que tenían de la patronal del sector. Las que se dedican a cooperación internacional tienen una maravillosa patente de corso para justificar fuertes movimientos de dinero en el exterior, y cuando el dinero da tantas vueltas, pues siempre se pueden ir recogiendo las migajas en cuentas en el extranjero, claro. Además tienen acceso directo a las autoridades públicas de muchos países del tercer mundo, aspecto fundamental para desarrollar negocios paralelos. Bueno, adelante, Natalia. Gracias, Mario. Y bueno, para hablar un poco de las ONGs, del negocio de las ONGs, de qué son las ONGs, ya por fin le toca el turno a nuestro compañero Alfredo. Alfredo es autor de un libro que os recomendamos mucho, igual que os recomendamos las reseñas negativas, por favor, a Plan Internacional y el boicot a esta ONG. Os recomendamos enormemente que os leáis un libro que es de la editorial La Neurosis a las Barricadas, escrito, como os comento, por Alfredo Olmeda, el compañero que ha venido a hablarnos hoy de este tema, que se titula Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, ONG, movimientos sociales y ayuda en la sociedad contemporánea. Alfredo ha venido a hablarnos un poco de cómo la caridad se ha convertido en industria, como un engranaje más que forma parte del neoliberalismo, de cómo básicamente una ONG es una estructura puramente neoliberal que lo que ha conseguido en la sociedad es mercantilizar la solidaridad. Y bueno, ya le doy la palabra, porque él es el experto, el profesional gratuito, como él dice, del tema, para que nos cuente qué es lo que él piensa de estos aspectos. Gracias, Alfredo, adelante. Muchas gracias, Natalia. Sí, es un fenómeno realmente puramente neoliberal, es decir, hay que tener en cuenta que las ONGs se han convertido en el sustituto de la Iglesia, pero sin embargo venden una imagen de ser realmente la conciencia civil de una determinada sociedad que en determinados momentos incluso pretende erigirse en la función tradicional que habían desarrollado los movimientos sociales, tanto los movimientos feminismo, el movimiento obrero, todos esos movimientos que habían sido fundamentales en la lucha por los derechos de las clases oprimidas, pues, o de aquellas partes de la sociedad que sufrían determinada discriminación. Las ONGs pretenden convertirse en voz. A veces se pretenden convertir en voceros de esos movimientos sociales a nivel nacional o a veces a nivel internacional, pero lo que pasa es que detrás de la imagen que venden las ONGs hay toda una serie de aspectos que son fundamentales para entender su verdadera naturaleza como entes neoliberales. Pues uno de ellos es que, al contrario de los movimientos sociales que utilizaban la solidaridad como herramienta política común para conseguir derechos, las ONGs lo que hacen es convertir la solidaridad en una mera mercancía. Está vacía, hacen un vaciado de significado hasta tal punto que nosotros, cuando vemos la publicidad, nos damos cuenta que no significa nada. Solidaridad es como la palabra democracia. Hay un lingüista japonés que decía que eso se llama una hemorragia de sentido. Se utiliza tanto que no sirve para nada. Dicen, la extrema derecha es demócrata, los comunistas son demócratas, todo
todo el mundo es demócrata. Pues esto es lo mismo. Los fascistas son solidarios, tienen todos los partidos, toda la iglesia, diferentes organizaciones de espectros ideológicos opuestos, todos utilizan la palabra solidaridad. ¿Por qué? ¿Qué significa solidaridad? Al ser un significado vacío, pues simplemente significa lo bueno. Puedes decir, yo soy solidario, lo que quieres decir es que eres estupendo. Claro, vemos que este mundo, ¿verdad?, está lleno de lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Y tras la enorme careta de una organización no gubernamental, pues muchos han engañado, han robado y hasta violado a niños, como hemos hablado antes con el tema del Plan Internacional. Claro, Alfredo, Alfredo es un viejo conocido de Radio Tirso Libertaria, ya estuvo con nosotros en nuestro programa sobre pedagogía libertaria. Y claro, lo que dices, Alfredo, la verdad es que las ONG son la fachada más oportuna para quien quieren estafar en grande. Son las máscaras humanitarias, ¿verdad?, como dices, que se llevan a sus bolsillos grandes sumas de dinero, ¿no, Alfredo? En ese sentido hay que tener cuidado, Mario, porque da la sensación de que las ONGs son un fenómeno diferente al del resto de la sociedad. Y lo que pasa con las ONGs es que, como el resto de las entidades que funcionan en el capitalismo, están igualmente verticalizadas. La diferencia, es decir, abusos se cometen en todos los sitios, porque hay relaciones de poder. Lo que pasa es que las ONGs, la diferencia es que hay un abismo entre su mensaje de buenismo y su realidad, que no es la de cualquier otra entidad que esté igualmente verticalizada y que reproduce todas las relaciones de poder que hay dentro de empresas, instituciones, etc. Nadie cree, solo la gente muy ingenua puede creer que Samsung, Apple, Coca-Cola sean entidades maravillosas. Sin embargo, las ONGs, como viven de la imagen, ese buenismo hace que la gente no entienda que los abusos que hay dentro de ella son absolutamente normales, porque no tiene, es decir, frente a los movimientos sociales que reivindican una sociedad alternativa y ponen en marcha estructuras que pretenden socavar los principios en los que se basa la autoridad, en las relaciones de poder, estas entidades pues los reproducen con toda normalidad. ¿Y qué supone eso? Que tienen los mismos vicios. Como hemos dicho, la mercantilización de la solidaridad, pues bajo el capitalismo neoliberal, igual que se ha mercantilizado el cuidado de nuestros abuelos, hay gente que contrata para que le monten una boda, hay gente que paga para que le paseen el perro, está mercantilizado todo, con aplicaciones que son un negocio para buscar pareja. Todo es un elemento que debe ser puesto en el mercado, porque al fin y al cabo, como es crecimiento infinito el del capitalismo, hay que mercantilizarlo absolutamente todo, hasta los aspectos más ridículos de nuestra existencia. Entonces eso supone que, igual que pasa en el resto de ámbitos, ¿por qué no iba a pasar en el mundo de la solidaridad? Las ONGs han comprendido todo esto y lo han convertido en un elemento fundamental, pero no solo eso, son organizaciones puramente verticales, al contrario que los movimientos sociales, como los sindicatos revolucionarios de antaño, como los movimientos, como los colectivos feministas, como los colectivos ambientalistas, que tienen unos principios basados en la horizontalidad, o deberían tenerlo, y hacia ello han tendido muchas veces. Y pues además, otra cosa que ocurre en general en las ONGs y que ocurre en el resto de la sociedad es el tema de que las ONGs pretenden eludir que existen relaciones de dominación. Entonces siempre que hay opresiones, ellos dicen, no es una cuestión de gestión, es que los países que son pobres es porque no saben gestionarse. No os preocupéis, que llegamos la gente de clase media de Occidente y os vamos a solucionar los problemas. Y es lo que realmente están disimulando, es decir, hay una desposesión, hay una constante, unas relaciones de dominación del norte global hacia el sur global, y hay un permanente saqueo de los recursos ambientales, culturales incluso, que queda fatal decirlo, pero con esto quiero hablar de cómo se mercantiliza incluso la cultura de países no occidentales para convertirlo en un puro adorno, en un puro fetiche. Todos estos elementos han convertido en seña de identidad de las ONGs, y como digo, que en realidad no son muy diferentes de otras, de cómo operan todas aquellas formas de asociaciones, llámense empresas o llámense las instituciones estatales, que operan bajo los principios del neoliberalismo actual.
Claro, efectivamente, Alberto, y es que hay que distinguir lo que son movimientos sociales a lo que son empresas con un puro fin lucrativo. Claro, vemos que, bueno, también decimos que ciertas ONGs, no todas, aquí no estamos generalizando, hay muchas ONGs que nosotros pues conocemos, trabajamos, somos voluntarios o voluntarias con ellos, ¿verdad? Y son más movimientos sociales, pero sí hablamos de estas que son empresas y que desde luego les resulta mucho más cómodo y más fácil gestionar estos asuntos, ¿verdad? Pues como puede ser la violencia contra la mujer, refugiados, migrantes, zonas conflictivas o personas en precario, gestionar todo eso como un negocio y no como un movimiento revolucionario, ¿verdad, Natalia? Sí, Mario, bueno, no estoy 100% de acuerdo con la reflexión que acabas de hacer. De hecho, estoy muy en línea con lo que está comentando Alfredo, porque una cosa es lo que has comentado, que quiero comprender, que te refieres más bien a que, lógicamente, la forma de gestionar tanto al personal como a la acción supuestamente cuidada que tienen determinadas ONGs son mejores porque respetan de alguna forma más, pues si bien sean los derechos humanos, más bien sean el ecosistema que les rodea, no sé muy bien. Y otra cosa es a lo que se viene refiriendo, o lo que creo que estoy entendiendo, lo que está comentando Alfredo, es que al final todas, por el mero hecho de conformarse como ONGs y estar metidas dentro de nuestro sistema que subyace al final a nuestra sociedad, que es el neoliberalismo y este Estado que lo lleva al final todo, claro, es que están pues mercantilizando, como él dice, están haciendo negocio con el concepto de solidaridad, que ahora mismo no significa absolutamente nada en la sociedad, ¿no? Y a mí, claro, Alfredo, tú dices también que realmente no es muy diferente al resto de empresas que pueden existir, asociaciones, pero yo sí que veo una diferencia muy clara y creo que has pasado por encima de este concepto al inicio, si no te he querido entender mal, y es que a mí se me asemeja sobre todo y fundamentalmente mucho al concepto eclesiástico. O sea, creo que la sociedad en ese sentido le ha querido dar una vuelta a esta necesidad de la existencia de la Iglesia por la cosa de en este soy bueno porque estoy apoyando una buena causa, tengo mi conciencia limpia, ya no hace falta que yo vaya a la Iglesia a darle a pasar el cepillo, a gastar dinero en el cepillo cuando me lo pasa el cura, sino que yo ahora colaboro con X ONG y por esto yo sé que estoy haciendo algo bueno en el mundo y de alguna forma estoy favoreciendo que el mundo funcione un poquito mejor, cuando efectivamente pienso que realmente esas empresas no están haciendo realmente esta labor de querer procurar que el mundo funcione mejor, porque los planes que ponen en marcha quizá no sean los mejores para conseguir esto, porque efectivamente están muy lejos de estos movimientos que realmente podrían arrancar estas dinámicas, ¿no? Además hay una cosa que se lo iba a haber preguntado antes a Tamara y a Monse, pero bueno, lo podemos hablar después, pero quiero saber tú qué opinas acerca realmente también de la transparencia en las cuentas de estas empresas, en la transparencia en los ejes o en los focos de actuación de estas diferentes ONGs, porque al final es muy fácil decir yo doy dinero a la asociación Tucutú que cuida la naturaleza, bien, pero ¿qué tipo de claridad o siquiera qué tipo de preocupación y por la propia gente que colabora con estas asociaciones para tener esta conciencia tranquila y para conocer? Eso es un mero, te doy pasta del bolsillo, me limpio la conciencia y realmente me importa poco lo que significa, lo que mueva. Entonces creo que también esto es seguir alimentando la rueda sin fin ninguno, porque siquiera ponemos esta conciencia en esta acción de dar el dinero, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Es un debate muy interesante. Lo que pasa es que hay que tener muy en cuenta que puede haber, tenemos que evitar, en cualquier caso, cualquier tipo, hay que evitar siempre cualquier tipo de discurso conspiracionista que se da muchas veces entre la extrema derecha y en su crítica a las ONGs. Mucha gente de extrema derecha dice, es que las ONGs son malas porque en realidad lo que pasa es que se quedan el dinero. No es cierto, hay muchas ONGs que tienen todos sus estatutos, están revisados, tienen las cuentas clarísimas, pero eso no legitima su actividad
porque ninguno de los elementos que hemos mencionado tienen que ver con la limpieza o no de las ONGs. Hasta las ONGs más bien intencionadas, sin darse cuenta, caen en todos los elementos característicos del neoliberalismo. Vacían de sentido la palabra solidaridad y convierten la buena conciencia en una mercancía. Las personas, antes, la gente que tenía una opresión, las mujeres hacían su colectivo feminista, lo siguen haciendo y es algo que hay que seguir trabajando para que sea algo fundamental. La gente explotada hace su sindicato y esas personas se autoorganizan y como personas que sufren una opresión ponen en marcha todas aquellas herramientas para luchar contra dicha opresión. Pero ¿qué pasa con la ONG? La ONG es ¡ay! Es que tú eres inútil, tú eres mujer, eres un señor aquí que no sabes cómo ayudar, nosotros sabemos cómo ayudar. Y encima, fíjate, esos pueblos de eso que se denomina tercer mundo, esa gente no sabe poner herramientas para salir de su situación de pobreza. Nosotras, la ONG, sí que sabemos cómo hacerlo. Entonces, hasta aquellas que son más bien intencionadas están robando la historia a los pueblos occidentales, o están quitando la capacidad de lucha a aquellas personas que sufren determinadas discriminaciones. Y en ese sentido, además lo hacen siempre de una manera vertical, porque incluso, aunque las ONGs fuesen absolutamente maravillosas y todo el dinero estuviese clarísimo, que a veces es así, ¿cuánto se lleva el director internacional de Acción contra el Hambre? O bueno, Acción contra el Hambre creo que es una ONG española, pero no deja de ser una ONG enorme. Pero ¿cuánto se lleva el director general de Oxfam? Es decir, las entidades sin ánimo de lucro significa que no pueden generar dinero como genera a través del accionariado una multinacional o una empresa, una sociedad limitada, etcétera, pero hay una verticalización que va desde nuestras compañeras que son captadoras, que están absolutamente explotadas, hasta Concha López, la directora general de Plan Internacional, que se saca una pasta. Entonces, cuando no existe el concepto de ánimo de lucro es peligroso, porque en las fundaciones y en las ONGs, que son asociaciones que está prohibido que ese dinero repercuta en una empresa, en una entidad privada, un grupo accionista, etcétera, pero hay una jerarquía tal que el ánimo de lucro queda disimulado. ¿Cuánta pasta gana esa gente? Muchísima. Entonces hay que evitar la gente que dice, es que las ONG se quedan con el dinero. Mire, señores, es un discurso muy fácil, porque también hay que tener en cuenta toda esta gente que llega y dice, es que las ONGs no hacen nada. No, sí que hacen cosas negativas en general, porque no van a la raíz de los problemas, sino que se quedan meramente en la superficie, con lo cual están reproduciendo todos los problemas que encontramos en la sociedad. Pero todos esos discursos de se quedan con el dinero, no sé qué, son insignificantes, nunca atacan al problema. Están los que le compran la mercancía de la solidaridad a la ONG para comprar buena conciencia, y están los que buscan excusas, pero al fin y al cabo lo que hay que fomentar es la conciencia de que hay que poner veto a las injusticias que se dan en la sociedad, y hay que hacerlo a través de movimientos sociales que realmente tengan un carácter popular y que ataquen a la raíz de los problemas. Efectivamente, Alfredo, ahora que te estaba escuchando, no quería que se interpretara mal. A esto me refería, realmente claro, ¿dónde va el dinero? Iba un poco por aquí, es como, está claro que lógicamente estos son organizaciones sin ánimo de lucro, pero claro, que realmente hay una gente organizada detrás que sí que se están lucrando. No sé hasta qué punto puede ser lucro o no acumular millones en las cuentas, pero vamos, que sospecho que o no las hay o hay muy pocas que realmente sí que de verdad con ese dinero intentan hacer cosas, pero que efectivamente estoy 100% de acuerdo contigo en cuáles son esas cosas que se hacen, con qué base y esto con qué mecanismos, que es lo que realmente creo que importa, ¿no? Claro, sí. Yo entendí perfectamente lo que queréis decir. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que determinados discursos de la extrema derecha descontextualizan algunas cosas de las que vosotras habéis dicho, y esa descontextualización les sirve para llevarlo a su campo, que en el fondo, en realidad, es su campo natural, porque hay que tener en cuenta que, como habéis dicho perfectamente, las ONGs pretenden erigirse en sustitutos de los movimientos sociales, pero en realidad son la Iglesia 2.0, son la caridad 2.0, son una actualización de la caridad en un contexto de capitalismo neoliberal, frente a la Iglesia que tenía en el siglo XIX, pretendía poner
un parche al capitalismo industrial con diferentes formas organizativas, pues después de un siglo y pico han evolucionado para un modelo diferente. Al fin y al cabo, en España la abrumadora mayoría de las ONGs dependen de instituciones eclesiásticas, pero la imagen es renovada porque también, bueno, pues ha avanzado el laicismo, utilizan mecanismos de merchandising mucho más modernos, gastan una cantidad ingente de publicidad para parecer mucho más moderna que la Iglesia, que es una institución pues que hoy en día, pese a la fuerza y el poder que tiene, buena parte de la sociedad la percibe como algo anquilosado, aburrido y estéril, e incluso pues, nocivo. Y las ONGs pues pretenden servir a los objetivos de la Iglesia, pero a través de otros medios, porque muchas ONGs no son laicas, sino que tienen detrás un discurso, detrás tienen, pues rascas un poquito y detrás tienen afán evangelizador. Lo que pasa es que no se dice de manera tan obvia, pero está ahí. Ojalá tuvieras... No estoy tan de acuerdo con que esté... Desgraciadamente pienso que no es tan estéril visualmente como debiera. Hay una ligadura ahí un poco mal hecha, porque es verdad que es alucinante desde mi punto de vista, la capacidad de adaptación brutal que tiene a los movimientos sociales para seguir calando en la gran mayoría que se queda... para que se siga quedando enquistada y nos siga bloqueando. Y esto, o sea, esta transformación, no transformación, esta absorción de estas organizaciones, pues es simplemente otra puntillita más. Quería preguntarte también, Alfredo, ¿qué opinas al respecto de... que a lo mejor esto es pensamiento mío, ¿vale? Pero con esto de que estás comentando de la trampa, bueno, es la trampa de la visualización con la que las ONGs venden sus misiones o sus focos de acción, desde mi punto de vista, desde un estrato siempre, o desde un estado superior, físicamente superior, hablando de esta separación de la jerarquía, ¿no? Es como nosotros que somos los que nos enteramos, los que conocemos el conflicto, los que tenemos la capacidad de resolución del conflicto, te muestro a ti este problema que no sabes cómo abordar, pero es más, te muestro un problema de gente que está todavía más abajo, que todavía es menos consciente, todavía tiene menos recursos, ¿no? Hablando esto es muy claro lo de norte-sur, pero bueno, que no solo, pero me parece un ejemplo muy, muy visual, que para mí además lo que pone de manifiesto o el resultado que pienso que tiene es que invisibiliza otro tipo de luchas y otro tipo de conflictos de nuestra comunidad y de nuestra realidad inmediata, porque la vemos menos grave, quiero decir, y con esto entendedme bien, qué bien que ayudo a los negritos de África, que los pobres no tienen agua y no tienen educación, pero estoy pasando todos los días por delante de un sin techo en el portal de mi casa y esto no me importa, ¿no? O sea, creo que también es otro, desde mi punto de vista, ya te digo, es otro de los peligros de esto. Como yo ya tengo mi conciencia limpia porque colaboro con esto, que se están encargando, no es necesario que yo me encargue y me ocupe de mi realidad social, que es la que desde dentro realmente tengo capacidad de empezar a cambiar poniendo en marcha determinados mecanismos, ¿no? ¿Qué opinas tú? Claro, sí, en el libro de hecho dedicamos un capítulo a hablar de ese fenómeno que has explicado perfectamente, es decir, cómo un fenómeno neoliberal es la permanente externalización de la participación ciudadana, bueno, en general lo que ha tendido a hacer el capitalismo neoliberal es a extender cada vez cómo hacer las cadenas tan largas que se meten 18.000 intermediarios para mercantilizar las diferentes gestiones que tienen que ver con nuestro día a día. Pero, por decirlo de una manera más sencilla, explico cómo el capitalismo ha vaciado nuestra capacidad crítica para actuar en nuestro día a día y todo ha sido gracias esencialmente al modelo de Estado interventor que nos ha dicho: no te preocupes, que realmente son las instituciones las que van a velar por ti. Si se quema la casa de al lado, ¿cuánta gente gastaría más tiempo en llamar a los bomberos que coger e ir a socorrer a la persona que está al lado? Y a lo mejor los bomberos tardan 10 minutos en venir, y si hubieras cogido y hubieras sido tú, pero la gente, no, es que hay que esperar a que haga un profesional. Ese es el señor de la ONG. Te dice, tú no sabes hacer la solidaridad. Hay una universidad que me ha enseñado a ser solidario. Tú, porque eres oprimida o oprimido, ¿sabes poner en marcha mecanismos para salir de tu problema? No, yo tengo un título universitario. Sé mucho mejor que los obreros, que las mujeres, que las personas racializadas. Sé mucho mejor que vosotros cuáles son los mecanismos necesarios para solucionar tu situación. Y la verdad es que eso no es cierto. Es decir, hay estudios bastantes. David Gistar, consulté a la hora del libro, me gustó mucho cómo hablaba de cómo
según han ido creciendo las ONGs, no ha ido bajando la pobreza en los países donde hay más ONGs, y no eso sirve en las relaciones norte-sur, pero también en los países occidentales, es decir, porque haya más ONGs en España no se ha reducido la pobreza, es decir, en absoluto. Son elementos que lo que hemos ido viendo es como las ONGs lo que fundamentalmente han servido es para ellas mismas, es decir, cuantas más una ONG, las ONGs en general, lo que han promovido es el surgimiento de otras ONGs, y como la industria de la caridad lo que ha conseguido con el paso de los años es que vaya creciendo encima, se ha ido fortaleciendo, y como hacer más dependiente, es decir, ya han ido cogiendo, ha servido muy bien para un modelo neoliberal que estaba muy en la mente de los grandes popes del neoliberalismo. Estaban diciendo, mira, yo no me siento identificado con las políticas del estado de bienestar, porque creo que lo que han servido es para crear un pacto social que solo ha retrasado los problemas estructurales a los que nos aboca el sistema Estado-capital. Pero bueno, vamos a suponer que fuéramos socialdemócratas, pues entonces vemos cómo las ONGs como fenómeno neoliberal han dicho, pero si ya no hace falta, el Estado es ineficiente, no hace falta ayudas públicas, no hace falta tal, porque estamos las ONGs, nosotros somos la sociedad civil, somos flexibles, somos rápidas, nos movemos en todos estos espacios. Y de eso se ha visto como en América Latina sobre todo han proliferado como setas durante un periodo en el que América Latina ha servido como laboratorio de las políticas neoliberales. Hay países donde ha habido más ONGs que durante el Chile de Pinochet, que fue laboratorio de la Escuela de Chicago para implementar políticas neoliberales. Pues no, es un pequeño ejemplo. Esto podría dar hay mucha bibliografía en el libro que recordamos, que se titula Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, que lo sacamos hace 3 o 4 años, pues se comenta todo esto como una especie como síntoma. No es solo hablar de las ONGs por hablar de las ONGs, sino que nos sirve para analizar muy bien cuál ha sido la estructura, cómo ha sido la evolución de la sociedad neoliberal en los últimos 30 o 40 años. Es un tema que está ahí, pero vamos, que David Gistat se me ha ocurrido porque es uno de los libros con el que más me identifiqué al leerlo, pero hay mucha bibliografía que habla sobre este fenómeno. No es algo nuevo. En el mundo académico se habla con cierta naturalidad, pero claro, el mundo académico no deja de ser un espacio que solo sirve para la retroalimentación probablemente del propio espacio académico. Tiene una determinada función, pero este tema es un poco tabú dentro del resto de ámbitos sociales, y es que las ONGs encima gastan tantísimo en publicidad que las ONGs no importa lo que son. Como todo en el capitalismo, más que la esencia es el ser, lo importante es la apariencia del ser, porque el capitalismo, si no, nos explica cómo ha podido hacernos pensar a todas que es mucho mejor la cantidad que la calidad, porque las ONGs son eso, mucha paja, mucho aire, muchas soluciones fáciles, y nunca va a la raíz de los problemas. De ahí que se sigan reproduciendo. Podemos hacer 400.000 ONGs más y realmente los problemas no van a ser menores. Claro, efectivamente, Alberto, es que vemos cómo... Alfredo, sí. Es que vemos que, claro, yo sabes que cambio los nombres. Bueno, vemos cómo usan la palabra solidaridad, ¿verdad? La convierten en caridad, ¿no? Y claro, nosotros anarquistas entendemos la solidaridad en la lucha, en el apoyo mutuo. Claro, hay que recordar, por ejemplo, que caridad viene de caritas, ¿no? Caritas del latín, que el significado es amor. Ellos desvirtúan este significado, ¿verdad, Alfredo? Y bueno, hacen un negocio. Sí es cierto que, claro, entendemos que la solidaridad tiene que estar en la lucha y no se puede confundir con la caridad. La solidaridad es fundamental entenderla como un principio absolutamente horizontal, se da de forma recíproca, y la caridad es vertical. Eso es una diferencia esencial y fundamental. Desde el momento en el que una entidad humana, un grupo humano se une, y de repente esa unión
genera una diferencia de relaciones de poder, una verticalidad, desde ese momento ya desaparece el concepto de solidaridad, ya no hay un elemento de apoyo mutuo, ya lo que hay es otra cosa, porque ya es un receptor, que es algo en las ONGs, hay alguien que da la solidaridad y alguien que la recibe. Y esos papeles son fijos, porque el profesional sabe dar solidaridad. Y hay un pobre por ahí por el mundo que la va a necesitar. Y sin embargo, en el movimiento obrero, en la lucha feminista, hay un constante elemento de solidaridad por el cual el papel es intercambiable. Una persona que da solidaridad, la puede necesitar y en ese sentido da prestigio, pero no hay un elemento económico que es el fundamental para el intercambio de solidaridad, que eso es un elemento definitorio en toda ONG, y por eso es un problema. Perdón, que me pilláis tomando notas. Alfredo, te pregunto también, claro, es que vais abriendo melones, que realmente me parece un tema hiper complejo. Bueno, acerca de esto último que acabas de decir, o sea, me queda cristalino la diferencia de la verticalidad de la caridad con respecto a la horizontalidad de la solidaridad. Creo que definitivamente para mí es lo que estructura esta diferencia y el por qué uno debe ser motor social y el otro debemos repelerlo, porque implica esta estructuración permanente de estas diferencias en diferentes estratos. Pero hablando de lo que comentabas antes, ¿se cubre al menos con la existencia de las ONGs el fenómeno el fenómeno asistencial? O sea, independientemente de que estemos de acuerdo o no, ¿vale? Claro, estoy pensando en que realmente es este bucle del que estás hablando, ¿no? Es como, bueno, como el estado de bienestar no me asegura este bienestar supuesto, surgen las ONGs como si fuesen champiñones, porque realmente son ellos los que de verdad se dan cuenta de las necesidades sociales, de las diferentes necesidades existenciales, y son los que se ponen en marcha. Claro, siguen proliferando y llegamos al punto que me parece peligroso de, claro, es que ahora mismo, si aniquilamos estas ONGs, realmente esto no está en ningún estamento contemplado, no está en ninguna estructura quien realmente piensa, porque a nosotros se nos ha olvidado que esto son luchas necesarias, ¿no? O sea, ¿cómo entramos en este equilibrio de, vale, tenemos que romper esto? Está claro que el Estado, y estoy de acuerdo contigo, que no seré yo quien defienda esta estructura estatal, pero hay determinadas cosas que tendrían que estar al menos al cobijo, ¿no? de esta estructura, porque al final somos todos y todos tendremos que estar decidiendo cuál es el problema, cómo lo abordamos, y desde luego el Estado sería quien decidiera, venga, vale, pues habéis decidido que lo ponemos en marcha, vamos a ponerlo en marcha, pero si esta estructura no existe, que es la realidad que abordamos, y estas ONGs no se encargan tampoco, cambiaría mucho la película, simplemente nos extinguiríamos poco a poco y ya. Me temo que no, es decir, las estructuras de las ONGs realmente no han provocado cambios políticos de relevancia. ¿Qué supondría la desaparición de las ONGs? Pues, bajo mi punto de vista, ¿durante cuánto tiempo? Si las ONGs no es nada más que la caridad, yo no sé cuántos problemas soluciona la caridad, supongo que perpetúa el dolor. No sé otra cosa que haga la caridad, yo no sé hasta qué punto la caridad ha solucionado ningún problema, no sé en otras realidades inmediatas. Yo veo que cuando incluso hay determinadas situaciones en las que la gente tiene una gran situación de dependencia, muchas veces en determinados momentos va a coger y va a asociarse para construir, para buscar determinadas soluciones, porque las ONGs no es que hayan creado estructuras de caridad que sí van a decir, bueno, aquí no hay nada, entonces lo que vamos a hacer es crear un espacio de apoyo, aunque sea vertical. Bueno, algo es algo, al menos la limosna que nada. Yo no creo así. Yo lo que creo es que el problema de las ONGs no es que hayan creado una estructura para generar una industria, sino lo que hacen es fagocitar los principios fundamentales de la solidaridad, ese impulso de humanitarismo que tenemos todas de apoyarnos en otras personas para construir soluciones a nuestros problemas. Eso se convierte en un foco de negocio para convertirlo en otra cosa completamente diferente. Y en ese sentido yo no me asusto, no sé si alguien puede pensar que hace 60 años en determinados lugares del mundo, cuando no había ONGs, es decir, en los barrios, cuando no había ONGs, que había asociaciones de vecinas.
¿Qué había cuando no había sindicatos revolucionarios? Y cuando no había ONGs, que había gente que se organizaba como podía para solucionar sus problemas. Entonces no creo, las ONGs, pues es como el capitalismo, dice las estructuras del Estado. Y cuando no hay Estado, bueno, ¿qué pasa? Que el Estado es una estructura relativamente reciente en la historia de la humanidad. Y las ONGs, ya ni te cuento, son una mota de polvo en la historia de la humanidad. Las ONGs desaparecerán y cuando el tema es que mutarán en otra cosa seguramente, y nosotros lo que tenemos que estar es reivindicando formas de organización que van por un lado contrario. Las ONGs que sigan reivindicando su solidaridad vacía, su neocaridad, que reivindiquen ahí su profesionalismo, que reivindiquen su publicidad, y nosotros tenemos que intentar seguir haciendo entender que las anarquistas siempre entendemos la solidaridad como un núcleo fundamental que sirve para construir valores a partir de los cuales configurar toda nuestra estructura de organización social, y en esas estamos. Gracias Alfredo. Mira, iba a darle paso a Mario para cerrar, pero te voy a hacer una intervención muy pequeña. Pero vamos, que creo que acabas de cerrar y hacer un resumen estupendísimo para poner encima de la mesa un poco todo este mogollón. Te iba a decir precisamente esto, que realmente lo que estoy viendo, ya te digo, por escucharte, porque me parece, no sé, o sea, yo te veo a ti como con las cosas muy claras. Yo tengo sentimientos encontrados muchísimo y siempre aprendo mogollón con vosotros. Claro, me parece al final una forma de aniquilar esta conciencia social, de aniquilar la capacidad y la necesidad de pensamiento crítico. Entonces, claro, como tú bien dices, es que antiguamente en la sociedad realmente había movimientos sociales que respondían a unas necesidades de tejido social que estaban en marcha y realmente solucionaban los problemas de verdad. Esto se va, o sea, el sistema intenta acabar con esto porque nos quiere desgarrar cada vez más y separarnos cada vez más, precisamente para que no tengamos esta capacidad de lucha. Esta capacidad de lucha anula, no sé si es causa o consecuencia de esta pérdida de capacidad crítica, de análisis de las realidades y de las necesidades. Entonces van un poco de la mano, y claro, si introducimos este concepto de y además no te preocupes de nada, entonces empezamos con esto que comentábamos de el cómo se sacan las cosas de contexto, el cómo se vacían, que esto es un poco 1984, que además está muy de moda en las noticias últimamente. Esto, ¿no? A través del lenguaje, el eliminar este pensamiento crítico, vaciar el contenido de las palabras, porque al final hablamos muy ligeramente de cosas que siquiera nos vamos para pensar qué significan y que muchas veces están absolutamente vacías dentro de un contexto, en este caso, de solidaridad, ¿no? Y bueno, pues esto, que creo que es fundamental comprender que siguen siendo necesarios los grupos de apoyo mutuo y la acción directa en el contexto de tejido social para crear comunidad sana, para crear comunidad capaz, y bueno, entonces tenemos que tener esto muy claro y seguir denunciando este tipo de organizaciones que lo que están haciendo es separarnos y alejarnos mucho de siquiera la toma de conciencia de ello. Bueno, amigas y amigos, os recomendamos Del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal, de Alfredo Olmeda. Bueno, para despedirnos de ti, Alfredo, te agradecemos mucho que hayas estado en Radio Tirso Libertaria hoy con nosotros, y bueno, dinos lo que quieras para terminar. Solo daros las gracias por darnos este pequeño altavoz que es fundamental para seguir poniendo, pues, dar forma a la palabra solidaridad, que no sea solamente un elemento vacío como tantas veces vemos en el mundo en el que vivimos, por desgracia. Muy bien, del apoyo mutuo a la solidaridad neoliberal. Os dejamos con Obediencia, de Tropa do Carallo. Obedecer, obedece a la obediencia, obedecer a la ciencia con gratitud animal. Obedecer te hace inferior, regalas tu voluntad, es no ser libre ni humano. Obedecen los esclavos, obedecer por el miedo, obedecer al mercado, en la tierra, en el cielo, en la vida y en la muerte. Bajo un sistema de dominación, en un planeta de concentración. Obedecer a los golpes de tu policía, obedecer a la violencia de tu propio ejército, a tu jefe, a tu encargado, y a un montón de anormales que obedecen a cerdos multinacionales. Obedecer al fascismo químico y farmacéutico y a la dictadura del medicariado. Bajo un sistema de dominación,
gilipollas, obedecer a una gran mayoría de idiotas, obedecer a individuos que son gilipollas, a expertos científicos y otros carachorras. ¿Quién dijo que los mansos heredarían la tierra? Lo que vamos a heredar es una puta mierda, bajo un sistema de dominación, en un planeta de concentración. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria. Os va a gustar mucho este canal donde podéis interactuar con el equipo del programa. Bueno, adelante, Natalia. Gracias, Mario. Bueno, pues esto, amplio análisis de las organizaciones no gubernamentales, estudio radical de la razón de ser de estas organizaciones, o más bien de su razón de estar, y en lo superficial, pues muchos escándalos encima de la mesa. Y bueno, pues por mentar cositas, por no olvidar que en lo superficial están involucradas en escándalos muy feos, pues os voy a detallar. Oxfam Internacional está involucrada en malversación de fondos, explotación sexual. Tercer Mundo en vida de lujos y desviación de fondos. Médicos Sin Fronteras en la trata de mujeres. Rarísimas en la malversación de fondos públicos. World Vision en financiación terrorista. Norwegian Refugee Council en corrupción interna y robo de ayuda alimentaria. UNICEF en acoso y chantaje a mujeres. Y como hemos estado hablando, pues Plan Internacional, no solo en abuso sexual y explotación infantil, sino también pues esto, en la precarización y la explotación laboral y personal. Bueno, tenemos también con nosotros a Jonás, que nos va a dar su opinión sobre este tema. Adelante, Jonás. El principal problema de las entidades sociales es su dependencia del Estado. Al depender de las subvenciones estatales, muchas veces tienen las manos atadas para acometer los cambios estructurales que se necesitan para cambiar realmente la sociedad. Por tanto, asistimos a un crecimiento del asistencialismo en detrimento de lo que deberían ser cambios que repercutan en una mejora de la calidad de vida de la gente desde abajo, desde un conocimiento pleno de que el cambio no puede venir desde fuera, sino desde dentro. Por tanto, las entidades sociales tienen que ser partícipes de esto y no depender exclusivamente de la financiación estatal, porque eso les va a hacer siempre depender del gobierno de turno, por tanto, ser esclavos del propio sistema. Así es, efectivamente, Jonás, ya nos lo ha dicho también Alfredo en su anterior intervención. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a poner un ejemplo muy claro y muy explícito, ¿verdad?, de lo que es el negocio de la pobreza y cómo una ONG en particular hace precisamente negocio de esta pobreza. Y esta es la ONG que hablamos, Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, ¿verdad? Quizás el rasgo más característico del personaje de este Padre Ángel es la mitomanía. Son tan contundentes las historias que ha ido contando de tal o cual manera a lo largo de la vida que parece que él mismo haya caído en cierto ensimismamiento fantasioso. Así, por ejemplo, como en la última década ha cambiado su imagen a la de un cura reformista y ha reinventado, ¿verdad?, con ayuda de sus agiógrafos, su origen, pues hasta los tuétanos. Porque claro, hay que tener en cuenta que este personaje pues tenía simpatía por curas obreros y progresistas de la juventud obrera cristiana, y es todo lo contrario, ¿verdad? Viene de movimientos populares católicos del final del franquismo, y hay que recordar que fue muchos años capellán voluntario del Frente de Juventudes de la OJE, que es la Organizaciones Juveniles del Fascismo Español, por lo cual recibió la medalla de plata de la juventud. Además, en el momento de la efervescencia de los curas obreros y el compromiso social, pues este cura Ángel estaba codeándose con el mismísimo Franco y con Carmen Polo.
y con las mujeres de estos generales, ¿verdad? Para más Inri, en aquel momento, él estaba, y no sabemos si lo continúa estando, en la sociedad sacerdotal, que es la secta católica del Opus Dei, que está muy alejada de todo espíritu de reforma, y bueno, ya recordamos que fue fundada por también el mitómano patológico Escrivá de Balaguer. El autor de la última biografía de este personaje recoge un testimonio muy claro, y es que dice, le pregunta, ¿por qué va siempre de corbata y bufanda roja si tú siempre fuiste azul? ¿Verdad? Eso quiere decir. Entonces, claro, la utilización de los menores para la construcción de su imperio limosnero fue una constante hasta que los combinó con los abuelos y los mayores. De hecho, ya hemos visto que tiene residencias y demás, ¿no? Más negocio, claro. Y uno de los éxitos, pues está lo que significa que bajo la apariencia de caridad no deja de ser meramente una obra mercantil con su entramado barroco, de formas jurídicas diversas, difícil de seguir su pista. Su habilidad política para financiar pisos tutelados de menores, pues también pone en evidencia cómo las autoridades públicas alegremente ceden esta función a las entidades privadas y religiosas. Esto de lo que hemos estado hablando antes, ¿verdad?, con Alfredo, y lo que nos dice Jonás. Bueno, amigas y amigos, esperamos que os haya gustado este programa. Nuestro tema sobre el conflicto de plan internacional y el negocio de las ONGs, y os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Hoy hemos estado con vosotras Natalia y Mario, y a los mandos de equipo técnico nuestro compañero David. Hemos estado con Tamara, con Monse y con Alfredo, ¿verdad? Y bueno, recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria. Nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Os recordamos nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, y nuestras cuentas en Instagram y en Facebook son Radio Tirso Libertaria, y en Twitter somos @Radio Tirso. Esto es Vive y Lucha, y nos vemos la próxima semana. Salud, amigas.